Las palabras sobre las que me gustaría que pudiéramos prestar atención en esta tarde son precisamente las últimas del capítulo 17, el versículo 32, hasta el final, y tienen que ver con la respuesta al mensaje del apóstol Pablo en el Areópago. Y leemos nuevamente estas palabras. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Una de las ideas más extendidas en estos días nuestros es pensar que, bueno, no hay ninguna base para creer, que no tienes por qué creer por nada, ¿no? La ciencia ha avanzado tanto, tenemos tal progreso tecnológico que cómo vamos a creer, ¿no? Esto es una cosa de los antiguos, ¿no? El creer, y nosotros pues no somos llamados a semejante superstición. Esa es la idea, ¿no?, que muchos tienen en nuestros días, aunque curiosamente era a finales del siglo pasado cuando incluso los pensadores y estudiosos del tema de lo que es la religión llegaron a la conclusión de que las fechas para las religiones estaban ya marcadas. Es decir, iba a llegar un momento, se pensaba a finales del siglo XX, en el que la religión desaparecería completamente de la faz de la tierra. Incluso algunos se atrevieron a hablar de fechas, ¿no? Vamos a ver el fin de la religión, el fin de la fe en Dios o en los dioses. Curiosamente, ha sido todo lo contrario. Hemos visto cómo en pleno siglo XXI millones de personas siguen creyendo en las religiones, y en cuanto a la fe misma, la fe evangélica, sabemos que ha experimentado un inusitado vigor, una influencia de la que muchos no son conscientes y que está detrás de tantas y tantas cosas que pasan en nuestros días, y también una influencia muy clara, muy directa en términos de personas que han abrazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en tantos y tantos lugares de la tierra, incluso en los sitios más inesperados, en esos lugares en los que tú estás pensando que no hay cristianos, en esos sitios también hay cristianos. Y por tanto vemos que esa profecía no se ha cumplido en absoluto. Pero lo que un pasaje como este nos está diciendo es que el fenómeno de la incredulidad no es una cosa actual, sino que siempre ha habido incrédulos, siempre ha habido incrédulos, siempre ha habido personas que no han creído, ¿no? Y al mismo tiempo, el pasaje nos está diciendo que siempre ha habido personas que sí que han creído. Entonces, no es un fenómeno nuevo, no es algo que deberíamos llevarnos las manos a la cabeza en desesperación cuando vemos personas que no creen. Siempre ha habido personas que no creen y siempre hay personas que creen. Esto es lo que nos dice un pasaje como este, el apóstol Pablo predicando en ese lugar tan extraordinario como es el Areópago, ese tribunal de justicia de Atenas. Ve una doble respuesta a su predicación. Unos lo rechazan, pero otros lo aceptan. Y por tanto, tenemos que desechar esa idea, ¿no?, de que porque alguien rechace el Evangelio, este Evangelio no debe ser tenido en consideración. Siempre habrá gente que lo rechace y siempre habrá gente que abrace por la fe a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta tarde constantemente es: ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? ¿Crees o no crees? Esa es la realidad, ¿no? Y esa fe o esa falta de fe es aquello a lo que nos está invitando a considerar un pasaje como este, porque no simplemente nos está diciendo lo que aconteció, como aquella grupo de personas que escucharon predicar al apóstol Pablo tuvieron dos reacciones distintas, sino también nos está hablando de lo que está detrás de esa forma de actuar o de comportarse. Y eso es a lo que me gustaría que pudiéramos prestar atención en esta tarde. Y tenemos que darnos cuenta cómo, en primer lugar, se nos refiere aquí por parte de Lucas aquellos que no creyeron. Dice el texto:
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esa palabra burlarse ya ha aparecido anteriormente en el libro de los Hechos de los Apóstoles y curiosamente ha aparecido al comienzo mismo de la era cristiana, cuando dice con respecto a lo que aconteció en Pentecostés, dice, estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, dice, burlándose, decían, estos están llenos de vino. Entonces, no es una reacción inusual ante la predicación del Evangelio, que diga alguno, bueno, estos han bebido demasiado, ¿no? Es una burla, ¿no? Esto es algo para ser dejado a un lado. Y esa es la reacción que tienen algunos de los que estaban allí congregados en el Areópago. Se burlaron de ellos. Cuando estaba pensando en estas palabras, me acordaba de nuestro gran poeta, el gran poeta español, por supuesto, que no puede ser otro sino Antonio Machado. Y Antonio Machado tiene unos versos que creo que van como anillo al dedo, lo que estamos diciendo aquí, porque dice él, Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. He pensado en esta estrofa de Machado porque en este momento en que el apóstol Pablo está allí predicando en Atenas, digamos, el momento cumbre de lo que fue la filosofía ateniense, lo que fue incluso la poesía, ¿no? Y lo que son los dramaturgos atenienses, pues estaban ya en el pasado, es decir, no estamos en los tiempos de Sócrates, Platón o Aristóteles, no estamos ni siquiera en los tiempos de Esquilo. Estamos en un tiempo de decadencia, ¿no? Atenas ya no es, en esos momentos, cuando llega allí el apóstol Pablo, aquella gloriosa ciudad de aquellos grandes filósofos que han puesto con sus ideas parte de los fundamentos de lo que conocemos como nuestra propia civilización occidental. Y esto es lo que podríamos pensar a la luz de lo que aquí se nos está diciendo, porque realmente uno se plantea, ¿no?, qué habría pasado, ¿no?, si alguna de aquellas otras mentes no hubiera escuchado algo como esto, qué otro tipo de actitud habrían tenido en principio. Uno se puede plantear, ¿no?, es simplemente una especulación. Pero la pregunta es, ¿por qué se burlaron? ¿Por qué se burlaron? ¿No? El texto lo dice y es legítimo que investiguemos esta cuestión, porque si lo dice es por algo, ¿no? Quiere que seamos conscientes de lo que está diciendo. ¿Por qué esa reacción de burla de parte de estas personas? Y la respuesta que podemos encontrar justamente tiene que ver con lo que Lucas está aquí indicándonos. Notad bien cuando se burlan, ¿no? Están escuchando, suponemos que con bastante atención, porque como hemos leído eran personas que siempre estaban buscando oír cosas nuevas, pero dice el texto, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, cuando escucharon la resurrección de muertos. El texto pone primero la resurrección, en la traducción lo encontramos así, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos. Entonces es cuando se burlaron. ¿Por qué? Cuando escucharon lo de la resurrección de los muertos. Bien, esto tiene que ver con sus ideas preconcebidas. Muchas veces la razón por la que se rechaza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es porque traemos ideas de antemano y tenemos una forma de pensar que creemos que es correcta y no estamos dispuestos a ser retados y a considerar otra forma de pensar. Esto es así porque los griegos sí creían en la pervivencia del alma, pero no en la resurrección del cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó corporalmente. El apóstol Pablo ha afirmado aquí con toda claridad que hubo un varón a quien designó como juez de vivos y muertos. ¿Cómo sabemos que es? Dice, dando fe
a todos con haberles levantado de los muertos. Y esto chocaba totalmente con las ideas de aquellos griegos. Ellos sí creían que las almas tenían una cierta existencia después de la muerte, pero es un escándalo pensar que el cuerpo pues se levantaba de entre los muertos. Y aquí no podemos más que admirar, ¿no? Realmente la extraordinaria personalidad y capacidad del apóstol Pablo, porque lo que está haciendo aquí es justamente tocar la fibra sensible de aquellos atenienses. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque uno de esos poetas y dramaturgos que yo mencionaba del pasado, quizás uno de los más grandes de ellos, Esquilo, que vivió entre el 525 y el 455 a.C., tiene una obra que se llama Las Euménides, y que habla de la fundación del Areópago. El apóstol está en el Areópago y les dice, ¿os acordáis cuando se fundó el Areópago? ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo recuerda? El Areópago, según dice esa obra Euménides, fue fundado por la patrona de la ciudad, que obviamente era la diosa Ateneas, Atenas Atenea. Y fue fundado por ella como un tribunal de justicia. Habrá un juicio final por medio de un hombre. En ese tribunal, cuando se instituye, se sustituye por primera vez, y por eso decimos que tenemos tanta influencia de la cultura griega, se sustituye la venganza, el juicio inmediato por el derramamiento de sangre, algo que ya, por cierto, existía en Israel, la protección, ¿no? Sabéis que podían huir a las ciudades de refugio, ¿no? Pues bien, allí se instituye allí, en ese momento, contra un tal Orestes, y esta diosa dice que tienen que ser juzgados a partir de ese momento los reos de asesinato por jueces inamovibles que se basen en la razón. No simplemente un deseo de venganza. Tú has hecho esto y yo te mato a ti. No puede ser. Tiene que haber un juicio. Tenemos que tener la sangre fría de traer el caso delante de jueces imparciales que no puedan ser sobornados y que podamos considerarles. ¿Por qué es esto interesante? Porque cuando, y es una obra de teatro, claro, del gran Esquilo, se aparece el dios Apolo, y el dios Apolo, en ese momento en que se funda el Areópago, dice, cuando el polvo absorbe la sangre de un varón que ha muerto, ya no hay posible resurrección. Pablo dice, el testimonio de lo que yo estoy anunciando tiene que ver con un varón que ha resucitado de entre los muertos. Y ellos, que recuerdan cómo se fundó este lugar, este Areópago, y conocen muy bien sus obras, escuchan lo de la resurrección y dicen, no, pero ¿cómo es posible? Se burlaron. Y lo que nos está, por tanto, diciendo aquí es que tenemos ideas preconcebidas, pero estamos dispuestos a ser retados, estamos dispuestos a reconsiderar aquello que tenemos como valioso. Estás dispuesto a examinar, en este caso concreto, la evidencia del cristianismo. Porque la predicación cristiana no es la pervivencia del alma, el alma de aquella persona que estaba juzgando y que va de esta obra, es la que quiere, ¿no?, que las heridas no venguen su sangre derramada en la cabeza de Orestes. Entonces, había unos espíritus, había una pervivencia de los espíritus, creían los griegos, pero lo que es escandaloso es que el cuerpo vaya a resucitar. ¿Estamos dispuestos a considerar la fe cristiana? ¿Estamos dispuestos a confrontar tus ideas, mis ideas preconcebidas, para tener en cuenta lo que enseña la fe cristiana? El cristianismo, como hace aquí el apóstol Pablo en el Areópago, desafía nuestras ideas preconcebidas, nos trae nuevos datos, nos trae algo que es nuevo completamente, un hecho histórico, que Jesús de Nazaret está vivo de entre los muertos, que no es un espíritu
que vive, ¿no?, en nuestra memoria, ¿no? Nos acordamos de lo bueno que era Jesús y de alguna manera el Espíritu de Jesús está presente en nosotros. Hay algunos que han intentado verlo así, ¿no? Pero no es eso lo que enseña el cristianismo. El cristianismo enseña que este Jesús está vivo, ¿no? Hay un pasaje delicioso, conforme sigamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice, es que este Pablo yo no me entero muy bien de qué va, estoy parafraseando, obviamente, pero tiene que ver con el hecho de que había un tal Jesús que debió morir y ahora está vivo, dice Pablo. Y yo no sé de qué se está diciendo aquí, ¿no? Porque este hombre está vivo. Eso es el cristianismo, un hecho histórico. Hubo una persona que murió y una persona que volvió a la vida con ese mismo cuerpo. Los evangelios constantemente nos dicen que Jesús retó a sus discípulos a que pudieran comprobar por sí mismos que era su propio cuerpo. Mirad las marcas de mi crucifixión. Pon, como le dice a Tomás, tu mano en la herida que tengo en el costado. El cristianismo tiene que ver con la historia, no es un mito como este mito de las Euménides para, de alguna manera, explicar por qué los atenienses llegaron a darse cuenta de que la venganza no es el camino, sino que el camino es un tribunal de justicia, lo cual en sí no está bien. Pero el cristianismo es no un mito, sino un hecho histórico con el que somos confrontados. No es creer en cualquier cosa, es creer que Jesús está vivo. Creer la verdad de que Jesús está vivo de entre los muertos. Y realmente, si lo pensáis y conocéis un poquito este libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro va de eso. El libro lo que nos está diciendo es que es la realidad de su resurrección corporal entre los muertos lo que pone en marcha todo lo que hoy en día conocemos como la fe cristiana. Poniéndolo de otra manera, ¿no? Y esto lo vamos a seguir viendo en el resto de los hechos, porque si algo hace el libro es enfatizar, si cabe, todavía mucho más, conforme avanzamos hacia el final del mismo, la resurrección de Cristo. Y lo que está diciéndonos el libro es que hubiera sido totalmente imposible que unos judíos monoteístas, Pablo en particular, que es el protagonista de esta segunda parte del libro de los Hechos, hubieran emprendido semejante acción evangelística por todo el Imperio Romano, a menos que verdaderamente Jesús estuviera vivo de entre los muertos. Por la naturaleza misma de lo que es el judaísmo, no hay otra explicación sino que Jesús está vivo de entre los muertos y que Pablo le vio vivo de entre los muertos. Por eso insiste en esa nota. Y esa nota que es realmente tocar, hurgar en la herida de los atenienses. Porque si hay algo que está claro aquí en Atenas es cuando el polvo absorbe la sangre, lo ha dicho un Dios nuestro, después de todo, ¿no? Nuestros dioses, ¿no? Esta ciudad que está inundada de ídolos, pues Apolo, cuando el polvo absorbe la sangre de un varón que ha muerto, ya no hay posible resurrección. ¿Tú crees eso? Decimos, no, es que hoy en día no creo. Es que siempre ha habido cosas que se han dicho para no creer. ¿Cuál es tu idea? ¿Estamos dispuestos a considerar que este Jesús está vivo? El apóstol, escribiendo en esa epístola tan extraordinaria también, Primera de Corintios, en el capítulo 15, habla de esa resurrección, ¿no? No es solamente un problema, ¿no? Los atenienses, ¿no? Esto de la resurrección corporal, ¿no? Esto es un escándalo en todo el mundo griego, ¿no? E incluso en la misma iglesia, ¿no?, de Corinto hay algunos que dudaban, ¿no?, de esa resurrección corporal del Señor Jesucristo. Pero vemos como el apóstol, y os animo a que leáis ese capítulo 15 de 1 Corintios por vosotros mismos, reta constantemente desde muchos puntos de vista a los corintios que dudaban de la resurrección corporal del Señor Jesucristo a reconsiderar estas cosas. Y era un argumento que muchas veces puede pasarnos desapercibido y que me parece que es muy poderoso. Cuando dice en 1 Corintios 15, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice el apóstol,
lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y esto es muy profundo. Está apelando, por supuesto, ya lo he dicho, a lo que es la misma idiosincrasia, la misma fe de Israel, ¿no? Lo que la resurrección está incrustada en el testimonio. La novedad es que lo está diciendo de una persona concreta, que es Jesús de Nazaret, pero está usando aquí un argumento distinto. Está diciendo, ¿tú no te das cuenta de que hay analogías de la resurrección en las cosas del cotidiano vivir? Que tú echas una semilla a tierra, ¿y qué ocurre con esa semilla? ¿Acaso no ha resucitado? Cuando vemos cómo sale la espiga y luego el trigo, y es otra cosa distinta, tan distinta a la semilla que se sembró. Así será el cuerpo glorioso. Cuando nos vemos, ¿no? Y cada vez con mayores achaques cada uno de nosotros, ¿no? Con este cuerpo que va deteriorándose, ¿no? Quizá en algunos de nosotros más que en otros, ¿no? Pero vemos esa realidad, ¿no? Y nos planteamos, ¿cómo será? Bueno, ¿será tan glorioso? Que dice C.S. Lewis que si cualquiera de nosotros pudiera ver ahora a cualquier otro de nosotros con su cuerpo glorificado, nos quedaríamos tan sorprendidos que nos inclinaríamos delante de esa persona para adorarla, de lo glorioso que será ese cuerpo. Hay analogías, hay argumentos. ¿Estás dispuesto a examinar esto o simplemente, como aquellos en el Areópago, tienes una idea ya preconcebida y rechazas? Por amor a tu alma, no rechaces, examina, date cuenta cuáles son las bases de la fe cristiana. Hay uno que está vivo, hay uno que ha dejado su influencia en nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo. ¿Crees? ¿Crees que está vivo de entre los muertos? ¿Dónde estás tú? Pero en segundo lugar, y eso es lo interesante, ¿no? Que Lucas llame la atención sobre otros, ¿no? Porque dice, ya te oiremos sobre esta cuestión en otro momento, ¿no? ¿Quiénes son estos? Son el otro grupo, ¿no? En el Areópago, esto no se burla, pero dice, bueno, ya escucharemos otras cosas, ¿no? Esto es una cosa tan chocante que, bueno, quizás lo podemos dejar para una ocasión mejor, ¿no? Es la procrastinación, ¿no? Una palabra muy rara que significa sencillamente postergar, ¿no? Las cosas para otro mejor momento. Esa es la actitud también de muchos hoy en día, ¿no es verdad? Bueno, ya hablaremos de esto en otra ocasión, ¿no? Ahora mismo no tengo tiempo, ¿no?, de considerar tal cuestión, me parece un poco difícil. Ya hablaremos. ¿Estás tú entre esos también? Ya te oiré, ¿eh? A ver si viene otro día y hablamos más. Ahora mismo es que no te puedo atender, no estoy muy liado. ¿Es esa nuestra actitud? Me gusta mucho comentando sobre esta actitud otra vez en nuestros propios días, porque estoy intentando ver que lo que pasó entonces es lo que pasa hoy en día también, no ha cambiado tanto las cosas, no es lo que dice Eclesiastés capítulo 1, no hay nada nuevo, ¿no? Siempre estamos en las mismas cosas, aunque pensemos que la tecnología ha cambiado tanto, pero somos los mismos seres humanos. Y me estaba acordando en este caso de Dorothy Sayers, ¿no? Dorothy Sayers fue una muy inteligente escritora británica que era amiga de C.S. Lewis, ¿no? Y realmente da gusto leerla, ¿no? Es tan buena como leer al mismo C.S. Lewis. No me extraña que tuvieran una gran amistad a lo largo de los años que coincidieron en Inglaterra. Y mirad qué frase tiene Dorothy Sayers, describiendo a la gente de su época. Fíjate, dice, ya hay un pecado que es este. El pecado que no cree en nada, que no le importa nada, que no busca saber nada, que no interfiere con nada, que no disfruta de nada, que no odia nada, que no encuentra propósito en nada, que no vive para nada y que sigue vivo porque no hay nada por lo cual quiera morir. Esa es la descripción de tantos a nuestro lado. No hay nada que les mueva. No hay nada que les motive a salir de donde están, encasillados. Estamos nosotros en ese lugar. Dorothy Sayers era cristiana también, como C.S. Lewis.
y nos desafía. No te quedes donde estás. La vida es mucho más que una mera existencia en ese estrecho forma de pensar que te han imbuido. Hay otras cosas más que puedes considerar. Vuela, usa tus alas, examina, no te conformes, no lo dejes para mañana. Considera la realidad de la que aquí se está hablando. Si Jesús está vivo de entre los muertos, va a haber un juicio final. Y todos tendremos que comparecer delante de él. Si lo que dice el cristianismo es cierto, entonces es igualmente cierto que cada uno de nosotros tendrá que comparecer delante de Dios para dar cuenta de nosotros mismos. ¿Y qué será entonces de nosotros? ¿Qué será de ti? No postergues los asuntos más importantes de tu alma. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para buscar estas cosas. Hoy es el día para afianzarse en el Evangelio, para buscar aquello que puede traer satisfacción a nuestra vida, aquí y por toda la eternidad. ¿Dónde estás? ¿Estás dispuesto a considerar estas cosas? No solamente está diciéndonos acerca de los que no creyeron, también nos habla de que algunos creyeron. Dice que Pablo salió de en medio del Areópago y, sin embargo, algunos creyeron, versículo 34, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Algunos creyeron. Siempre ha habido creyentes. Siempre ha habido personas que han recibido con confianza el anuncio de la persona de nuestro Señor Jesucristo como el único Señor y Salvador. Hubo entonces creyentes, hay hoy creyentes y siempre habrá creyentes. Siempre habrá dos grupos. Siempre habrá aquellos que se burlen, siempre habrá aquellos que digan que no tienen tiempo para considerar estas cosas, pero siempre habrá personas que crean. Esto es lo que la Escritura nos está indicando aquí meramente en el caso de aquellos que se encontraban en aquel Areópago, en aquella ocasión, y tantos textos nos muestran la razón que hay detrás de esa creencia en Dios, como hay un Dios que interviene y que obra en nuestras vidas. Pero lo que me interesa en esta tarde resaltar con respecto a estos que creyeron es que notemos bien, y por eso estamos aquí, no para anotar, siempre me gusta recordaros esto, no simplemente se mencionan estas cosas por mencionar, no tiene otra cosa que hacer mejor y Lucas dijo lo que dijo, no es eso. El texto bíblico no sobra ni una sola palabra. No sobra ni una sola palabra, todo es importante. Y digo esto porque es importante que dice, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Nuevamente quiere que consideremos los que creyeron. Los que no creyeron por sus actitudes, pero ahora los que creyeron. No simplemente que va a haber siempre creyentes, sino que la mención de estos personajes, que los trae por nombre, Dionisio el Areopagita y Dámaris, nos está mostrando algo muy importante, que no hay nada, porque son personajes ilustres, son personajes destacados, por eso se dan sus nombres. Dionisio es un miembro del Areópago, no es cualquiera, es uno de los jueces de Atenas. No es uno más, en ese sentido. Y Dámaris, si se menciona, es porque era una mujer importante. Por cierto, esto es un paréntesis, perdonad que lo haga. ¿Os habéis dado cuenta, Lucas, cómo menciona constantemente nombres de mujeres, ¿no? Había algo en el corazón del Espíritu Santo ahí también, ¿no? Menciona constantemente estas mujeres, ¿no? Lidia, ¿no? La primera convertida europea, una mujer, Lidia. Y Dorcas, se menciona, porque son importantes. Porque el cristianismo ha traído igualdad.
Pero eso es un paréntesis que estoy abriendo ahí. A lo que voy es que si menciona a estos personajes es porque no hay nada intrínsecamente antiintelectual que impida creer. Esto es muy importante. Los que no creyeron, algunos de ellos serían intelectuales, pero entre los que creyeron también había intelectuales. No hay nada en la fe cristiana que vaya en contra de la razón. No hay nada en sí mismo en la fe cristiana que sea una locura. El creer. Todos y cada uno de nosotros podemos ver por aquellos que se convirtieron entonces, por aquellos que han creído en nuestros días, que no hay nada que un intelectual no pueda recibir. Estábamos hablando de estos personajes, ¿no? De C.S. Lewis, ¿no? Este catedrático de la Universidad de Cambridge, de Oxford y después de Cambridge. Dorothy Sayers, una de las grandes escritoras británicas, ¿no? Estamos hablando de personas que tenían un nivel intelectual. Y lo que está diciendo aquí Lucas es, no hay nada intrínsecamente intelectual que impida la fe. No es una cuestión, por tanto, de argumentos, no es una cuestión de decir, no, es que, mira, las personas inteligentes rechazan siempre el cristianismo y solamente lo reciben los que no son inteligentes. No, lo reciben todo tipo de personas, inteligentes y no inteligentes. Porque añade, notadlo bien, después de hablar de Dionisio y de Dámaris y otros con ellos, y otros con ellos. Multitud de personas que no eran tan conocidas como nosotros, pero que también creyeron. Entonces, lo que está diciéndonos Lucas, y esto es lo que tenemos que llevarnos en esta tarde, es que no depende de nuestra mente. No depende de lo brillantes que seamos o no. Depende de la fe en el Señor Jesucristo. No puedes decirme, bueno, ves que esto, yo, mira, soy una persona que he leído, me gusta la ciencia, me gusta la tecnología y rechazo. No. Porque hay personas que les gusta la ciencia, que están detrás de los últimos desarrollos tecnológicos que creen. No, es que yo rechazo este tema de las vacunas, pero es que resulta que entre todos aquellos que son los pioneros de la investigación médica contra el coronavirus, hay evangélicos. Hay creyentes que son intelectuales. La mayoría no lo somos, pero hay creyentes que lo son. Entonces, no puedes decir que es una barrera la ciencia, o que es una barrera la tecnología, o que es una barrera tu posición. No hay nada que tú puedas poner como excusa para no creer. Dionisio, el Areopagita, creyó. Y Dámaris creyó. Y otros muchos creyeron. Por lo menos esa excusa no la podemos poner. Por eso déjame que te diga, ¿dónde estás tú en esta tarde? ¿Estás entre los que creen o entre los que no creen? ¿A qué grupo perteneces? Si estás entre los que no creen, examina las bases de la fe cristiana, pondera. No pierdas tu vida en lo que no aprovecha en esta y en la venidera. Busca a Dios mientras éste pueda ser hallado. Hoy es el día para buscar al Señor. ¿Por qué? Bueno, dejemos que sean las Euménides otra vez las que nos digan por qué tenemos que creer. En ese texto que estaba citando antes, ¿no? de la obra de Esquilo, no solamente dice, os repito la frase, cuando el polvo absorbe la sangre de un varón que ha muerto, ya no hay posible resurrección, sino que añade, y Zeus, mi padre, no ha fabricado hechizos para conseguir eso. El Dios cristiano, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sí que levanta a los muertos. ¿Por qué tienes que creer? Porque nuestro Dios
Es el único Dios vivo y verdadero. El Dios que levanta de los muertos. Lo que no pudieron hacer los dioses de Grecia, lo hace el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él sí resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Esa es la gloria de este mensaje. Esa es la fortaleza en la que vivimos. Nuestro Dios puede hacer todo. Él es el Todopoderoso. Y la prueba de que es el único Dios es que Jesús de Nazaret está vivo. ¿Crees tú eso? ¿Quién es tu Dios? Mi Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que le levantó de entre los muertos, para que ahora tú y yo podamos tener fe, podamos confiar en Él y afrontar esta vida y ese juicio final con confianza. Que así sea en todos nosotros. Amén.